¿Qué les habrá pasado al resto de sus compañeros? Andan perdidos. Por ahí algunos están terminando de conectar. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Hasta el momento, ¿todos claros? Bueno, todas claras, pero ahorita todavía me he desconectado. Aunque la verdad es que no veo muchos hombres tampoco en la clase. Hasta acá todos bien, ya terminamos los primeros dos temas de la unidad 1. El día de hoy iniciamos con las características del consejero y eso lo vamos a ver entre hoy y mañana, y el día lunes empezamos a ver las distintas corrientes teóricas para cada proceso de consejería. Entonces, si quieren ahorita ya pueden ir apagando su cámara y voy a empezar a compartir pantalla por un segundo. Ok, entonces, con respecto a todo lo que nosotros hemos visto hasta este punto, como ustedes se podrán haber dado cuenta, hemos hablado mucho del proceso de consejería como tal. Sin embargo, no hemos llegado a hablar del actor no más importante. No considero que el consejero sea más importante que el cliente o viceversa. Sin embargo, sí considero que ambos se desarrollan en una condición sumamente dependiente, como una simbiosis, visto obviamente desde la óptica no desde una óptica dependiente negativa, sino más bien desde una dependencia entre cada uno de sus elementos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con respecto a consejero. En primer lugar, el consejero es un profesional, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de consejería psicológica. El profesional que nosotros nos encontramos es formado en este proceso de resolución, en el proceso de ayuda psicológica y en el marco de los propósitos que ya hemos visto anteriormente. Si ustedes recuerdan mucho las presentaciones anteriores que nosotros hemos estado viendo, hace mucha referencia al factor todo relacionado con el proceso de la generación de las condiciones aptas y las condiciones básicas para este proceso. Entonces, una vez que nosotros vemos este proceso de formación profesional, también debemos estar preparados tanto de manera técnica, o sea, conocer los elementos más importantes alrededor del proceso de consejería. Adicionalmente, por ahí se está preparado humanamente. No creo realmente que nosotros podamos estar preparados humanamente, sin embargo, considero que sí podamos haber aprendido algunas de las características más importantes con respecto a la resolución de esta situación en particular. Entonces, una vez que nosotros vemos estas habilidades, tenemos que saber que la tarea como tal, la responsabilidad que tiene el individuo es desde lo que sabe, ¿sí? O sea, desde el conocimiento que tiene hasta lo que es como persona. O sea, desde este punto tiene este tipo de diferencias a nivel tanto técnico como personal, a nivel técnico como a nivel individual. Entonces, obviamente debemos de adquirir conocimientos y de desarrollar un modo de ser terapéutico. Yo con esto me refiero al modo, es con el estilo que cada uno de nosotros va teniendo en la medida en la medida que va abriendo oportunidad en este campo. Entonces, ese modo de ser terapéutico tiene mucho que ver con su estilo. Pero sobre todo, hay algunas personas que me preguntan porque de repente quieren asimilar o quisieran adoptar ciertas prácticas de algunos profesionales que han visto anteriormente. Es importante que nosotros podamos comprender que cada uno tiene su propio estilo y ese estilo va acorde con su propia personalidad. O
sea, no es algo que nosotros realizamos de manera antojadiza como una elección. Entonces, hay algunos aspectos que se apuntalan en lo cognitivo y otros en lo emocional. O sea, debemos de tener ambas posibilidades, tanto a nivel cognitivo, las habilidades que nosotros podemos obtener, como a nivel emocional. Entonces, debe de existir este equilibrio con respecto a la adquisición de las habilidades, así como la ejecución adecuada de la profesión. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunas de las características y de las condiciones del consejero? En primer lugar, debe tener los conocimientos necesarios, pero aquí quiero hacer algo aclaratorio. Recuerden que uno de los objetivos de la consejería es la psicoeducación. Usted no va a conocer todo lo que está relacionado con respecto a los elementos a nivel del conocimiento en general, sino que los conocimientos necesarios en los elementos asociados con los procesos de consejería, ¿sí? No es que usted conoce todo con respecto a todo el conocimiento humano que puede existir, sino los conocimientos necesarios en este tipo de elementos. A nivel de principios antropológicos, si hablamos acerca de elementos a nivel de desarrollo desde la sociedad, cultura, principios filosóficos, sociológicos, psicológicos del desarrollo humano. Tanto en el aspecto, recuerden, siempre yo coloco un entrecomillado en la palabra normal, tanto en su aspecto normal como en sus alteraciones. ¿Estamos? ¿Va bien por acá? Obviamente, debemos de conocer también las distintas corrientes teóricas. Y a partir del conocimiento de estas corrientes teóricas, es porque nosotros necesitamos desarrollar las habilidades necesarias, las habilidades específicas de esa corriente teórica. ¿Cómo se adquiere entonces todo este conocimiento? A través del entrenamiento intensivo en consulta y la teoría y la práctica de la entrevista, tanto como coordinación de grupos, si ese es el objetivo que se persigue a través de la consejería. Y finalmente, debemos de conocer todo lo asociado con la teoría y prácticas del counseling. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todos claros? Denme un segundito. Ok. Habíamos hablado de los conocimientos que son necesarios, principios antropológicos, filosóficos, sociológicos, psicológicos. Necesitamos también conocimiento de las teorías y de las corrientes teóricas. Necesitamos entrenamiento intensivo en la práctica y en la teoría de la entrevista y la coordinación de grupos, de nuevo, solamente si este es el objetivo final. También la teoría y la práctica de los procesos de counseling, así como el estudio acerca de aptitudes y actitudes humanas. Asimismo, necesitamos aprender sobre recursos en el marco de la integración metodológica. Por ejemplo, cómo podemos empezar a utilizar distintos temas para la formación de un individuo. Necesitamos también aprender de psicología educacional, psicología institucional, si aplica psicología pastoral inclusive, y finalmente psicología clínica, que es la base de todo este proceso. Finalmente, también vamos a profundizar en el campo de acción elegido por medio de seminarios intensivos. O sea, no solamente se va a quedar con lo que ha aprendido en la carrera, no solamente nos vamos a quedar con lo que
la carrera nos ha dicho hasta este momento. También debemos de tener la disponibilidad y sobre todo la capacidad de autogestionar y de autoeducarse sin la necesidad de contar con un programa de estudio como lo hemos tenido hasta este momento en la carrera, sino bien tomar decisiones para poder llevar a cabo distintos procesos educativos, tanto de manera formal como informal. Y finalmente el entrenamiento en la adquisición del rol de terapeuta. ¿Estamos? ¿Qué logran captar de esta primer cualidad que necesita el consejero? Recordemos de que debe de estar siempre a la vanguardia con respecto a las problemáticas actuales con los jóvenes. Entonces, más que todo, pues tratar de aprender nuevos sistemas para poder tener acercamientos hacia ellos. No puedo venir y tratar a un adolescente como si me pongo de una forma de perspectiva de años atrás, cuando las necesidades son otras. Exacto. Muy bien. Gracias, Karina. ¿Alguien más? ¿A qué decisión o qué conclusión pueden llegar a partir de ese primer momento? ¿Qué más? A ver, hay personas que no han escuchado. Amelia. ¿Hola? Yo creo que igual eso que decía Karina, porque también, digamos, al conocer la población con la que se va a trabajar, se puede ver desde qué forma se aborda, digamos, en varios aspectos laborales, se está aplicando un enfoque diferenciado que ya tiene como componentes de temas de género, LGTBs, entonces de una u otra manera uno tiene que comprender como acuerdos internacionales y todo, y conocer contextos también para trabajar con estas poblaciones. Exacto. Y muchas veces nosotros pensamos que al salir de la carrera, ya terminó de estudiar. No. A partir de esto viene un montón de formación adicional a lo que nosotros ya hemos considerado. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cualidades que nosotros necesitamos prestar mucha atención? En primer lugar, es importante que dentro de las cualidades nosotros comprendamos la teoría y el proceso de consejería. Y este es un punto vital, porque no quiero que cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento de que ustedes empiecen a aplicar este tipo de habilidades a nivel personal, y cuando, o sea, en este momento que ya vayan a tener la oportunidad de poder aplicarlo, que no conozcan el proceso de consejería. Dice Marley, por ahí que hay que leer bastante. Claramente. Porque nosotros tenemos que comprender en primer lugar la teoría y el proceso de consejería. Debemos de ser capaces de poder identificar en qué momento nos encontramos, hacia dónde lo queremos llevar, cuáles son los pasos que necesitamos tomar para llegar a ese punto. Porque mucha de la preocupación que hay alrededor de esta situación es que las personas dicen, no, es que no sé dónde estamos, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Es porque no han tenido la oportunidad de explorar esta oportunidad. No, perdón, este proceso. No han tenido la oportunidad de poder venir y decir, bueno, realmente voy a explorar, voy a aprender todo lo necesario con respecto a este proceso. Una vez que nosotros alcanzamos ese nivel, es cuando realmente se vuelve más sencilla la oportunidad.
Ese es el primer punto. El segundo punto como cualidad es la comprensión a sí mismo. A lo mejor puede ser un poquito más complicado de esto, ¿no? A lo mejor pudiera ser un poquito más difícil poder decir que vamos de repente a generar una nueva acción a partir de este tipo de situaciones. Sin embargo, debemos de comprender de que a partir de ese primer punto o a partir de ese primer momento en el cual nosotros empezamos a comprendernos a nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos, dónde queremos llegar, todo eso nos va a dar una ventaja sumamente importante en el proceso de comprensión para otras personas. También debemos de ser lo suficientemente capaces para poder respetar. Y yo quiero hablar aquí, respetar la diversidad en general, no solo a nivel de cultura, sino costumbres, religiones, tener la oportunidad de poder explorar cada quien el camino que ellos consideren más apropiado. ¿Okay? También la capacidad de cuidar de sí mismo, la capacidad de poder, vean, quiero adelantarles un poco. Importante que ustedes consideren de que no es que ustedes no tienen fallas, no es que el consejero no tiene fallas, claro que las tiene, pero es capaz de poder gestionar a sí mismo sus dificultades, es suficientemente capaz para poder cambiar de rumbo este tipo de situaciones y finalmente poder vivir de manera efectiva. Entonces, por eso hablamos de esta capacidad. Hablamos también de la creatividad, hablamos también de cómo la persona, como el consejero tiene la habilidad de poder reinventarse. Como el consejero tiene la habilidad de poder conocerse a sí mismo, comprender, cambiar, estar abierto a múltiples opciones y sobre todo tener la oportunidad de poder generar esa creatividad. Porque muchas veces me dicen, no, es que no sé qué hacer. Bueno, es que ahí es donde viene ahí es donde viene esa habilidad, ahí es donde viene esa capacidad de poder sacar elementos desde donde no hay y poder encontrar una manera un tanto nueva, ¿sí? Un tanto novedosa para poder realmente resolver la situación en la que nos encontramos. También debe ser capaz de tener sentido de humor. Debe ser capaz de poder reírse de sí mismo, ¿sí? Debe tener un amor por la vida, debe tener la capacidad para poder realmente apreciar las cosas pequeñas que se nos presentan. Saber que nosotros tenemos valores personales, pero que nuestros valores personales no son algo que todas las personas tienen. ¿Sí? O sea, no es, o sea, porque yo considere que hay ciertos valores que para mí son importantes, no quiere decir que los demás lo deben de tener también. Es algo muy particular. Y sobre todo, entiende y no juzga. También tiene la capacidad para ser honrado y auténtico consigo mismo y con los demás. O sea, tiene la capacidad de poder ser auténtico consigo mismo, de ser una sola pieza, de ser una persona en la que realmente es un individuo que no tiene doble faceta o que de repente no tiene ese tipo de particularidades, o sea, que debe de andarse cuidando de la persona o que debe andarse cuidando de las demás personas o debe andarse cuidando de las distintas situaciones que van alrededor. O sea, debe de ser realmente auténtico, debe ser de un solo espacio, debe de ser de una sola forma, de una sola cara, por así decirlo.
También algunas de las cualidades que debe tener el consejero es la capacidad de poder enfrentarse a sus propios problemas y sobre todo poder pedir ayuda cuando sea necesario. Como les digo, los consejeros no somos unas personas sin dificultades, no somos una persona sin problemas, una persona que ha aprendido a sobrellevar las situaciones y ha aprendido a tener la oportunidad realmente de poder cambiar, pero no quiere decir de que es alguien que simplemente no tiene problemas. No es cierto, eso no ocurre de esta manera. También la capacidad de aprender de sus propios errores y de gestionar sus propias correcciones, poder generar el cambio y sobre todo permitir que el individuo tenga la oportunidad de poder cambiar. Asimismo, por ahí, mensaje en chat, por ahí me escriben en el chat, yo creo que a veces no sabemos sobrellevar algunas de las situaciones porque a veces tomamos todo de manera personal. Y realmente que esto es de lo más frecuente que ocurre en este tipo de situaciones. Y sobre todo, por aquí el comentario que me pusieron, se relaciona mucho en que nosotros debemos de considerar un término medio, la propia importancia en relación con los demás. Por ahí dijeron de tomárselo, de no tomárselo de manera personal. Y sí, esto es algo vital que nosotros debemos de comprender. Porque casualmente estaba dando una clase el día de hoy que hablaba acerca de esto. Nosotros a veces nos podemos encontrar relaciones con pacientes o con clientes que pueden mostrarse hostiles, que pueden mostrarse con serias dificultades hacia el proceso psicoterapéutico y encontrarnos con una persona que puede incluso hasta mostrarse sumamente grosero, digamos, ante el profesional, pero a lo mejor no es hacia usted como persona, sino es hacia usted como profesional, hacia usted como un rol, como el símbolo de lo que representa. ¿Estamos? ¿Se entiende este elemento? Se relaciona mucho, muy propicio el comentario que pusieron en el chat ahorita. ¿Vamos? Ok. Vital. Muchos memes que se encuentran ustedes por ahí en las redes sociales, les dice de, es que si yo fuera psicólogo no podría abstenerme de decir tal o tal cosa, o de hacer tal y tal cosa, o de decir que no haga esto y eso. Pues sí, pero por eso no es psicólogo. Porque nosotros no juzgamos a la gente. Comprendemos de dónde vienen este tipo de situaciones, comprendemos el origen de las personas, comprendemos las particularidades de cada individuo y por eso no juzgamos. Por eso no tenemos esa habilidad por eso tenemos esa habilidad de abstenernos realmente de poder emitir algún tipo de juicio en contra de la persona, porque sabemos que no es acorde a nuestra propia crianza. ¿Estamos? También tenemos claras nuestras metas y nuestras aspiraciones personales. Sabemos hacia dónde queremos ir, en qué momento hacerlo y sobre todo un punto importante, dónde y qué debemos de hacer para hacerlo. ¿Cuál es el plan de acción para ello? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, realmente con estas cualidades tenemos que tener presente de que nosotros no podemos estar como varados o, no sé, yo le llamo estar en un stand-by de que qué voy a hacer yo con lo que estoy haciendo cada día. No puedo tener una crisis existencial de decirme qué estoy haciendo aquí, estando con el paciente de frente. No puedo Claro, hacer eso. Entonces, realmente cuando hablamos de la parte auténtica, de que no me voy a ir yo de fiesta, va, y voy a hacer un desorden, o me voy a poner una borrachera y van a decir, ahí va la psicóloga. Qué sí, horror, va.
Sí. Qué feo. La verdad que yo platicaba esto con un compañero, yo le decía, óigame, yo no lo quiero encontrar en la calle porque como dice usted, hay mucho meme, ¿va? Hay mucha frase coloquial que dice, mira, dice, estudia para que cuando te miren borracho digan, ahí va el ingeniero, ahí va el psicólogo. Sí. Entonces, uno no puede hacer eso, realmente no, porque nosotros representamos, como dice usted, una persona puede estar muy renuente a trabajar con el consejero, con el psicólogo. ¿Por qué motivo? Porque piensa de que nosotros somos personas implacables, personas que no nos equivocamos. Nosotros representamos estabilidad para ellos. Aquella persona que me brinda una ayuda, o sea, si yo miro a alguien con el chaleco de la Cruz Roja y yo estoy lastimada, ¿a quién voy a acudir? Me voy a sentir segura con esa persona porque pienso de que tiene por lo menos cualidades o capacidades que me puedan por lo menos auxiliar. Lo mismo somos nosotros. A pesar de que nosotros no llevemos, yo lo he ido entendiendo así y lo he escuchado en varias ocasiones con los licenciados, que a pesar de que nosotros no llevemos un maletín que diga rescate, somos un rescate emocional para muchas personas, para conflictos, para bloqueos en la vida de ellos. Entonces nosotros tenemos que representar eso, estabilidad más que todo, y tratar de uno, pues no es que, como dice usted, no es que yo no me pueda preguntar si esté bien o no en mi trabajo y tal vez necesite cambiar de rubro, pero no quiere decir que esto me brinde incertidumbre en frente de mi paciente o cliente. Exacto. Porque realmente que si nosotros empezamos a verlo desde una óptica, tal vez perfeccionista, no es que el consejero es perfecto, ¿sí? No es que el consejero no tiene fallas, sí las tiene, pero algo importante es que es congruente, por lo menos dentro del aspecto que vamos a atender a nuestro aconsejado. Por lo menos en ese aspecto sabemos vivir de una manera efectiva y sobre todo tenemos la capacidad de poder cambiar y de poder adaptarnos a la situación que nos demanda. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá con los primeros dos puntos del consejero? Por ahí quiero oírlos. Por ahí Alba Paniagua, Sandra, que Sandra fue alumna mía y de día no habla, Sandra y Johanna también. ¿Qué piensan con respecto a esos dos primeros puntos asociados con el consejero? ¿La escucho? ¿Hola? A ver, Alba, Emi. Yo es que, no sé, a nivel personal, considero que también pues podríamos agregarle, tener como alguna capacidad como para adaptarnos al entorno y salirnos un poquito del esquema, ¿verdad? Digamos que nos dicen que el espacio tiene que ser tranquilo o que tenemos que tener ciertas condiciones en el entorno para poder desarrollarnos de X forma. Y la realidad es que, pues mayormente si se logra trabajar de lo que se estudió, pues probablemente se trabaje en ONGs o instituciones así, que al final del día tienen bastantes trabajos comunitarios. Entonces ahí entra como el choque y o sea, que uno tiene que ver cómo se adapta al entorno, porque probablemente le toque tener como un primer acercamiento con alguien en un bus o que alguien ya se le caminando, no sé, Sí. por algún lado, pues ya comience como a abrirse con uno y creo que también eso no es como de encerrarse y decir, ay, no, es que ahorita yo no puedo escucharle porque no estoy en un entorno tranquilo o algo, pues, sino que la realidad es que uno se tiene que ir adaptando, pues.
Sí, muchas veces creemos que esta situación a nivel personal, en el sentido de no tener esa habilidad de adaptación, puede afectarnos en cierto momento. Entonces sí debemos de tomar en consideración. Es algo que, ¿sabe? No lo había puesto, pero esa flexibilidad que debe tener para poder adaptarse a lo que pase en todo sentido, a nivel personal y a nivel profesional. ¿Estamos? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces vimos conocimientos, ahora cualidades. Ahora, como tercer punto, las actitudes básicas. Habíamos visto el día de ayer, si no me equivoco, que a partir de los trabajos de Rogers, Carl Rogers, salen muchos de los aspectos más importantes, derivan muchos de los aspectos importantes de los procesos de consejería. Y en la empatía, perdón, y hablábamos de que existían tres, se mencionaban cuatro, pero hay dos que se engloban en uno solo. Y estas actitudes son actitudes que deben ser inherentes al individuo. Estas actitudes realmente no pueden enseñarse, simplemente no son educables, son practicables, pero no se aprenden en un aula de clases, no se aprenden a partir de la lectura de un capítulo. Son prácticas que nosotros necesitamos ir poniendo en juego cada momento de nuestra existencia profesional. Ok, entonces, a partir de esta situación, la primera actitud básica que nosotros vamos a explorar es la empatía. Y esta empatía, como les decía, quiero que nos salgamos de esa idea de la empatía es ponerse en los zapatos del otro. No, eso no es lo que nosotros estamos buscando. Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan dar esta oportunidad realmente de explorar. Visto. Okay. O sea, esta capacidad que tiene el individuo realmente de poder comprender a la persona que tiene al frente. Y esta no es una comprensión vaga, no es una comprensión por encimita a las cosas. Es una comprensión profunda, es una compenetración de la persona. Y este esfuerzo es con el fin principal de cómo de entender el mundo a través de los ojos de la persona que tenemos al frente. ¿Sí se entiende? Eso es lo que quiero que ustedes consideren de la empatía. No es ponernos en los zapatos, no, es comprender, es entender, es apreciar, es darle la oportunidad a la persona de que realmente pueda tener alguien que le comprenda, alguien que entienda de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son sus particularidades, porque cada persona es tan diferente. Así que eso es lo que nosotros queremos como consejeros, es ser empáticos, genuinamente empáticos. ¿Estamos? ¿Se entiende? El primer punto. Sí, se entiende. La segunda actitud básica que nosotros debemos de tomar es la congruencia o autenticidad. Y esta hace referencia a la habilidad que tiene el individuo para ser una persona abierta y verdadera en su trato con el cliente. Y quiero leer una cita textual de uno de los extractos de los libros de Rogers que dice, no, mejor voy a poner a alguien más que lo lea. Vamos a ver, ¿quién me ayuda por ahí? Ani Barahona, está por ahí. Aquí vi. A ver. Cuanto más el terapeuta sea él o ella misma en la relación sin construir o presentar un rostro profesional o una fachada personal, mayor será la posibilidad que el paciente tendrá de cambiar y crecer de una manera constructiva. Rogers. ¿Qué le dice esto? Ana. ¿Qué le dice? De ahí vamos a pasar a Ana también.
que entre más sea uno mismo, va a tener como más, va a ser más auténtico, va a tratar de comprender, va a ser más flexible hacia la comprensión de otra persona. Y si nosotros logramos esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con lo que nos está reuniendo a nosotros? ¿Dan? ¿Qué va a pasar? ¿Me repite la pregunta, Lee? Si nosotros alcanzamos lo que dice Annie, que seamos como de una sola cara, ¿no? Como de una sola fachada, que nosotros alcancemos en que nos desenvolvamos con el cliente lo más genuinamente posible. ¿Qué vamos a alcanzar si nosotros logramos esto? Pues considero que el cliente, el paciente va a tener más confianza con nosotros. Entonces, en el proceso se va a hacer más fácil, pienso yo. Ok, y si vamos un paso más adelante, y si el paciente tiene confianza en nosotros y el proceso se vuelve más fácil, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué opinan los demás? Lee, que tal vez el paciente se va a sentir más capaz de afrontar sus problemas y el procedimiento o la terapia va a ser más rápida y más efectiva. Exacto. Vean, algo importante, no dice de que, usted como terapeuta, solo si es auténtico, va a triunfar el cliente. No, hablamos de posibilidades entre, si usted se vuelve auténtico, si usted se vuelve real ante el individuo, mayor es la posibilidad que tiene esta persona de cambiar y crecer. Más posibilidades existen entonces que el motivo de consulta por el que vino la persona realmente sea resuelto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Que conste, no es solo por ser auténtico es que va a crecer la persona. No me malentiendo. Sin embargo, esta es una de las actitudes básicas que nosotros necesitamos para que el paciente alcance este momento. Y si el paciente, mejor no les digo nada, si el paciente encuentra al psicólogo en TikTok, mejor no, mejor por eso no tengo ese tipo de redes sociales. O sea, lo que quiero comentarles a ustedes en este caso es que nosotros debemos de ser lo más congruentes posibles, ¿sí? Bueno, si de repente se lo encuentra, que tener un nombre artístico, dicen. Si usted, el cliente o el paciente, lo encuentra en una red social, usted debe de ser muy congruente con lo que hablamos. Por ejemplo, no es mal ejemplo que acaban de poner ahorita en el chat, porque imagínense que si usted en sus redes sociales se dedica a postear, por ejemplo, mensajes o memes homofóbicos o en contra de la religión, en contra de esto, y de repente la persona es muy creyente de lo que usted denigra, ¿qué va a pasar? Emi. Es que también a mí me genera un poco de conflicto ese tema de como de guardar un poco las apariencias no sé, por la población con la que se trabaje o algo. Digamos, en mi caso personal, pues trabajamos en unas comunidades y éramos como pues en el rol de observación de derechos humanos y en un momento pues toda la gente de la comunidad ya habían terminado como un taller, no sé, y se pusieron a beber y estábamos con mi compañera como, no, es que qué mala onda beber acá y que no sé. Pero al final del día la gente pues nos invitaba y todo y, o sea, nos tomamos una cerveza pues y comenzamos como a platicar de una u otra manera un poco más profunda con la gente y la gente tuvo como un proceso de apertura también
a contarnos un poco más de cómo sentían unas vulneraciones de derechos humanos y cosas que probablemente pues a otras personas no les contaban por falta de confianza o todo ese tema. Entonces, Claro, no es como al extremo de ir a beber con alguien, ¿verdad? Pero sí es como, o sea, si yo soy social o algo, no es como que me voy a encerrar y voy a ser como un personaje de mi persona para tratar de trabajar con otra persona, pues al final del día se nota ese choque y uno no está cómodo pretendiendo ser algo que no es. claro. La verdad que lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. Vean, no es, por ahí pusieron ahorita en el chat, el psicólogo tiene su vida personal, estamos de acuerdo, pero nosotros somos personas que nos encontramos hasta cierto punto bajo la crítica en general. Vaya, piensen en mi labor no como psicólogo, sino como docente. Las implicaciones que podría tener o estar haciendo una actividad como la que acaba de mencionar Emi. Entonces, no es ser incongruente, no es solo ser de una cara, sino que, bueno, a lo mejor si usted de repente tiene ese tipo o promulga ese tipo de actividad, está bien. El problema es cuando realmente la incongruencia viene a partir de lo que usted piensa, de lo que usted hace y lo que usted promulga a partir de eso. Ahí es donde realmente la incongruencia se vuelve un factor determinante y que va a entorpecer de alguna manera más bien este proceso. ¿Jesly? Licenciado, yo creo que como esa controversia siempre va a estar porque la gente nos mira, bueno, creo que nuestro cliente o nuestro paciente nos querrá ver como ejemplo y por eso es que muchas veces, bueno, siempre se debe separar como la vida personal de la laboral, porque pienso que igual, indiscutiblemente, como psicóloga, tengo que estar en un punto neutro, ni aquí ni allá. Entonces, mis creencias no deberían de influir en las del paciente. Totalmente, totalmente. O sea, como les digo, la parte importante de este proceso es que ustedes realmente se den la oportunidad de mostrarse a sí mismos ante su cliente como un individuo que no tiene distintas facetas. No es de la faceta profesional de una forma y la faceta personal de otra, sino es mostrarse lo más auténtico posible. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Y vamos a la Sí. tercera actitud básica y con esa cerramos la presentación del día de hoy. La tercera actitud básica es la mirada incondicional o aceptación positiva incondicional. ¿A qué nos referimos con esto? Con que nosotros como consejeros, sin importar las diferentes posturas, ideologías, cultura, creencias, cualquier elemento que pueda ser alguna dificultad en el proceso de consejería con el cliente, no debemos de no debemos de permitir que esto interfiera. Más bien nosotros debemos ser capaces de poder respetar y valorar al cliente. O sea, debemos de ser capaces de aceptar sin juzgar. Como les digo, aun cuando su sistema de valores, el sistema de valores del cliente, sea diamétricamente distinto a los del orientador, a los del consejero, a los suyos. Porque de nuevo, eso está bien. Debemos de ser capaces de poder aceptar a este tipo de individuos. Debemos de ser capaces de poder respetar las creencias, respetar sus ideales, porque realmente hacia ahí es a donde lo queremos llevar, a tener esa habilidad de poder tolerar en muchos elementos ciertas situaciones. Y no solamente esto, es aceptarlo. Porque tolerar hasta cierto punto tiene como un matiz de soportar, de soporto porque estoy en esta condición. No, no es tanto soportar, sino es más bien respetar, valorar y aceptar, pero sobre todo bajo una base de no juzgamiento.
¿Se entiende? Sí, Lick, con Sí, Lick. respecto a eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que se me viene a la mente mucho el ejemplo de los médicos, Ujú. que normalmente colocando un escenario donde a un ladrón se le ha disparado, el deber ético del médico es salvaguardar la vida de su Sí, paciente. No importa si él es un ladrón y no importa si él en un dado caso asesinó a alguien que estaba asaltando. La base del médico es salvaguardar esa vida. Obviamente, hasta se le tienen hasta ciertos cuidados en algunos casos por el hecho de que se le busca de que esa persona pague justicia. Entonces, estamos en el claro ejemplo de que el médico va a salvaguardar la vida y él tiene que verlo como un paciente más, una persona más, y es parte de la ética. Entonces, lo mismo nosotros. Y si no se puede moralmente, eh, nos explicaba esto anteriormente una licenciada, de que si usted no puede manejar a una persona que no tenga su mismo, no sea de su participación de clero religioso, eh, social, político, etcétera, y no puede trabajarlo con ellos, remitirlo con alguien más, sí, remitirlo con alguien que sí pueda manejarlo, porque si la persona siente de que no puede sobrellevar eso, el psicólogo no lo puede sobrellevar y siente que se mete mucho con su aspecto personal, remitirlo a alguien más, porque usted no puede jugar tampoco con el paciente diciéndole qué voy a hacer o qué quiero. O mire, vamos a trabajar de esta forma porque es que yo soy así y claro, yo así es que trabajo con mi cliente. Entonces tampoco podemos tener esa actitud. No es lo correcto y tampoco es ético. totalmente. Así como pasa, les voy a comentar, por ejemplo, yo estoy dando la clase de psicodiagnóstico 1 y este periodo. Y entonces estábamos hablando el día de ayer de qué pasa cuando nosotros como psicólogos recibimos a una familia para un proceso de evaluación psicodiagnóstica, perdón, y nosotros venimos y no logramos aceptar esta condición de que las personas de repente están separadas y nuestra idea va más bien de la mano de decir, no, vamos a tratar de cambiar, vamos a tratar de que se acepten y vamos a tratar de que vuelvan. Realmente eso no habla de usted, eso habla de usted no como profesional, sino que más bien habla como un individuo realmente que no tiene la habilidad suficiente de poder aceptar las cosas como son y más bien está hasta cierto punto brindando cierta información con respecto a sí mismo y la dificultad que puede tener para aceptar este tipo de situaciones. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se logró entender todo lo relacionado con este primer punto? Ok. Vayan encendiendo entonces sus cámaras porque ya estamos llegando al final de la clase. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Se entiende hasta acá? Ahora, entre decir una cosa y hacer otra y realmente convertirse en individuos de esta manera, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene realmente la práctica, que más allá de lo que nosotros vamos a hacer en la clase, más allá de lo que nosotros vamos a hacer en estas 5 sesiones, viene el compromiso de parte suya para poder realmente seguir creciendo y seguir dándose esta oportunidad. ¿Estamos? Si no hay más dudas, entonces nos vemos el día de mañana. Recuerden ir avanzando en sus tareas. Listo, Lick, gracias. Mañana. Nos vemos, Lick. Gracias. Bye.